En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Meditaremos la palabra del Señor. Vea qué bonito pasaje bíblico hemos escuchado en el día de hoy acerca de la riqueza. Pero la pregunta fundamental es: ¿cuál es nuestra riqueza? Yo tenía un amigo en la Facultad de Teología allá en Colombia, donde estudié, que tenía una frase y era la siguiente: mi papá es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Tan pobre, que lo único que tiene es dinero. ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Y de dónde se desprende esta meditación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Resulta que la Biblia dice, perdónenme, no me lo sé de memoria de San Mateo, me lo sé de memoria de San Lucas. San Lucas capítulo 18, versículo 18 dice: uno de los principales se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le respondió: ¿y por qué me llamas bueno? Bueno solamente es uno, y es Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Ve y vende todo cuanto tienes y reparte tu dinero entre los pobres. Aquel hombre se entristeció porque era muy rico y abandonó al Señor. En ese momento el Señor dijo: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Vea qué interesante esto. ¿Cuál es nuestra riqueza? Este hombre se acercó a Jesús preguntándole algo impresionante, interesante, ¿no? Primero lo llamó maestro, y después lo llamó bueno, maestro, bueno. San Mateo dice: maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno, no? Pero vea qué interesante, maestro y bueno. ¿Y qué tiene que hacer un maestro? ¿Qué tiene que hacer un maestro? ¿Qué hace un maestro? Sobre todo de la ley, ¿qué hace? Hace que la ley se cumpla. Por esa razón, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer? Pues cumple los mandamientos. Si me estás llamando maestro, cumple los mandamientos. ¿Qué significa esto? Que a veces condicionamos a Dios. Yo no sé en México, pero en Colombia yo he visto como sacerdote cómo la gente condiciona a Dios. Un ejemplo, allá en Bogotá, Colombia, hay una montaña altísima que se llama el Cerro de Monserrate. Y hay unas escaleras larguísimas. Yo nunca las he subido porque no
no puedo caminar mucho por el tema de mi columna, entonces yo subo ese en ferry o en teleférico, ¿sí? Pero hay gente que se sube de rodillas, gente que se pone piedras y maíces o frijoles en los zapatos y suben y le ofrecen al Señor los 9 días al Señor de Monserrate, los 9 domingos al Señor de Monserrate, y le dicen, voy a hacer esto si me das aquello. Y hay gente que no recibe lo que pide de esa manera, y entonces se ofenden con Dios y dejan de rezar y dejan de buscar. Y uno se dice, pero está condicionando a Dios. ¿Acaso la voluntad de Dios es esa? Pues bonito ofrecerle sacrificios al Señor, unos lo ofrecerán de una manera, otros lo ofrecerán de otra, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, condicionamos a Dios. Señor, voy a hacer esto, pero me das aquello. Señor, yo me porto de esta manera, pero necesito este premio. Y entonces, esto es lo que buscaba este joven, ¿no? Se acercó a Jesús condicionándolo. Le dijo, maestro, y el Señor, pues, que cumple los deseos de nuestro corazón, pues lo manda a cumplir los mandamientos. Y aquel hombre le abre el corazón a Jesús. Le dice, mira, Señor, yo todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y ese es el problema, que se dedicó al cumplimiento. ¿Y cuál es el problema del cumplimiento? Que cumplimiento. Ese es el problema, que cumplimiento. Hago una cosa, pero vivo de otra manera. Cumplo y miento. Ese es el problema del cumplimiento. Todo esto lo he cumplido. Y cuando usted se dedica al cumplimiento, usted se cansa. Y la pregunta es, ¿y por qué estamos nosotros haciendo lo que hacemos? ¿Por qué rezo yo un rosario? ¿Por qué voy yo a misa? ¿Por qué hago una obra de caridad? ¿Por qué hago yo un acto de piedad? ¿Por qué yo hago una misión? ¿Por qué lo hago? Y muchas veces, si nosotros lo hacemos por un beneficio personal, buscando una dádiva personal, y no la obtenemos, nos cansamos. Por eso hay gentecita que reza el rosario, que para que un hijo se convierta, y claro que sirve, lógicamente, es un acto de piedad, y la segunda oración más importante, más fuerte, que tiene la Iglesia Católica, el Santo Rosario, pero al no ver tal vez ese deseo de su corazón cumplido, entonces dejan de rezar, y se ofenden con Dios, y se ofenden con la Virgen, y se van a otra religión, o a otra denominación cristiana, y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque estaba haciendo eso para tratar de obtener un beneficio personal. Y qué bonito llegar a hacerlo por amor. No rezar el rosario porque yo quiero que Dios me dé X o Y cosa, sino rezar el rosario porque amo al Señor, y ya amando al Señor, dice la Biblia en el Salmo 37:4, que si amamos al Señor con ternura, Él nos dará lo que desea nuestro corazón. Vea qué bonito esto. ¿Por qué rezo un rosario? Ojalá que la respuesta sea por amor y no por cumplimiento o por buscar un beneficio o algo personal. Este joven hacía eso. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y cuando usted hace por cumplir, usted termina cansándose. Porque usted se dedicó al hacer. Y cuando usted se dedica al hacer, usted entra en lo que se llama el activismo. Usted entra en ese tema laboral, y todo tema laboral cansa. Porque solamente vivimos una dimensión, que es la dimensión de hacer. Y se nos olvida el consejo de San Benito. San Benito decía, ora et labora. Claro que tenemos que hacer, y claro que tenemos que dedicarnos a algo, y claro que tenemos que vivir esa dimensión de trabajar, de elaborar, pero se nos olvida la otra, que es el ser, y fue lo que el Señor le recuerda a aquel joven. ¿Y por qué el Señor se lo recuerda a aquel joven? Porque lo llamó maestro bueno, y el Señor le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es uno, y es Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tú me estás llamando maestro, pero también me estás llamando Dios. Y como Dios, el Señor le recuerda esa dimensión del ser. ¿Y cuál es el ser, esa dimensión del ser? De estar unidos a Él por amor. Por eso el Señor Jesucristo, que descubre que este muchacho está lleno de tanta cosa, de tanta riqueza, que no hay espacio para vivir verdaderamente su ser espiritual, entonces el Señor lo manda a desocuparse. Eso es lo que el Señor hace. Ve y vende todo cuanto tiene. ¿Y cuál es la diferencia entre usted prestar algo y usted vender algo? Que cuando usted presta algo, usted dice, téngame esto aquí, usted va y lo reclama y se lo entregan. Pero si usted lo vende, usted lo va a reclamar y le van a decir, no señor, esto ya no te pertenece, esto ya es mío, es decir, no es tuyo. Eso es lo que el Señor le dijo a aquel muchacho. Ve y vende todo cuanto tienes. ¿Y qué tenía este muchacho? ¿Qué tenía en su interior, en su vida? Estaba lleno de tanta cosa que no había espacio para Dios en su ser.
que se había dedicado solamente al cumplir y al cumplir, sin embargo estaba seco. Y aquí podemos poner un paralelo que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 al 32, la llamada parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo. Y podemos ver a los dos hijos. El hijo menor se fue de la casa y malgastó todo lo que tenía, pero el hijo mayor se quedó en la casa. Y aquí interesante que dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 3, que el padre repartió la herencia entre los dos, entre las dos personas, entre los dos hijos. El padre reparte la herencia y le da la parte que le toca al menor, pero también le da la parte que le toca al mayor. El menor hizo su vida como quiso, pero el mayor se quedó en la casa del padre, que es la iglesia. Cuando el menor volvió, gastándose todo lo suyo, el padre pues lo recibe, ya sabemos nosotros, una vestidura blanca, un anillo, unas sandalias para sus pies, mata el cordero gordo, el cordero cebado. ¿Y qué pasa con el hermano mayor? ¿Qué pasa? Se llena de celos, se llena de envidia, se compara con su hermano y le dice al papá, este hijo tuyo, y vea que le saca el pecado, que lo peor que nosotros podemos hacer con una persona es sacar el pecado del otro, ¿no? Sacar el pecado, este hijo tuyo que se gastó el dinero con prostitutas, le dice, y si el hermano no hubiese dicho eso, no hubiésemos sabido en qué se lo gastó en prostitutas, ¿cierto? Y a veces conocemos el pecado del otro y sacamos el pecado y aplastamos al otro con el pecado, olvidándonos que cuando nosotros hacemos así, un dedo sí está señalando al hermano, otro está señalando a Dios, pero 3 dedos me están señalando a mí. Y el Señor dijo, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que tienes en el tuyo. Y vea lo que dijo este hermano, este hijo tuyo, no dijo hermano mío, hijo tuyo, es decir, lo desprecia, que se gastó la plata, el dinero con prostitutas, llega a tu casa y le matas el cordero gordo, y a mí no me das ni un cabrito, vea el desagradecido, ni un cabrito para matarlo y compartirlo con mis amigos. ¿Y sabes qué le dijo el papá? Le dijo, hijo, lo mío es tuyo. No es que Lucas 15:3 había dicho que había repartido la herencia entre los dos. Lo mío es tuyo. Y no has querido vivir porque no has querido. Has estado siempre aquí en mi casa, en la iglesia, pero no has disfrutado de tu ser. Te dedicaste al hacer, pero no disfrutaste como hijo. Y por eso el padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vio en este muchacho. Estaba lleno de tanta cosa, de tanta riqueza, que el Señor le dice, vende todo cuanto tienes, saca todo esto del cual estás lleno, que no te permite el disfrutar del ser verdaderamente hijo de Dios. ¿Y qué pasa ahí? Que tenemos dos opciones, o desocuparnos, o sencillamente llenarnos de Dios. Si nosotros queremos llenarnos de Dios, Dios siempre quita para dar. Dios nos va a quitar a nosotros algo. Acordémonos de Ezequiel 36:26. Arrancaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu sobre ti. Recordemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dijeron los judíos y dijo Pedro, ¿sí? Arrepiéntase de sus pecados, háganse bautizar en el Espíritu Santo y recibirán. Dice, hagan bautizar en el nombre del Señor y recibirán el Espíritu Santo. Dios quita el pecado para poner su gracia. Dios a nosotros nos quiere quitar algo para ponernos algo mejor. Y era lo que quería hacer con este joven. Desocúpate, ve y vende todo cuanto tienes y después reparte tu dinero, tus bienes, tus riquezas entre los pobres, le dice el Señor. ¿Y qué pasó? Que este joven, extrañamente, tomó una decisión equivocada. Dice que se alejó del Señor porque era muy rico. ¿Cuántas veces esas riquezas nos separan a nosotros del Señor? Hay gente que toma este texto muy económicamente, ¿no? Pensando solamente en el tema monetario, en el tema del dinero. Pero se lo repito, como decía mi amigo, mi papá es tan pobre, que lo único que tiene es dinero, que lo único que tiene es plata, decimos los colombianos. Porque ¿de qué estamos llenos? Y el Señor nos da a nosotros una clave para entender el texto, que es lo que escuchamos hoy. Dice el Señor al verlo alejarse, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, dice el Evangelio de San Mateo. Reino de Dios, dicen los demás evangelistas. La clave está en el ojo de la aguja.
¿Qué significa el ojo de la aguja? Lo podemos entender de tres maneras. La primera manera, la mujer que se dedica a tejer, toma una aguja, un hilo, enhebra, creo que se dice, por el ojo de la aguja. Ese no es el ejemplo de Jesús. El segundo ejemplo o realidad que se vivía al ojo de la aguja, los barcos cuando llegaban, atracaban ahí en los puertos para que el barco no fuera otra vez jalado por la mar. Entonces los amarraban de proa o de popa de unas argollas y los anclaban a los puertos. A esa argolla y a ese lazo, mecate, como llamarían algunos, se le llamaba el ojo de la aguja. Tampoco es el ejemplo de Jesús. Resulta que las ciudades en la época de Jesús eran ciudades amuralladas. Los que hemos ido a Europa de una u otra manera, o a Tierra Santa, vemos las murallas, sobre todo de la ciudad de Jerusalén. Eran ciudades amuralladas por las guerras que existían. Venían imperios a tomarse una ciudad y entonces tenían que derribar primero las murallas. ¿Se acuerdan de Jericó? Que hoy en día hacemos en la Iglesia Católica el cerco de Jericó y damos 7 vueltas al problema para que los muros caigan. Pues eso mismo pasaba, sitiaban las ciudades hasta que los muros caían. Entonces tenían que entrar y salir de alguna manera a las ciudades. Existía la puerta principal de la ciudad para que entraran y salieran los comerciantes, los caballos, los ejércitos, pero existían algunos momentos donde no tenían que abrir las puertas para que la gente entrara y saliera. Entonces se inventaron unas puertas pequeñas alrededor o cerca de la puerta grande, y esas puertas pequeñas se llamaban ojo de la aguja. ¿Cuál era el problema? Que si venía el camello hacia la ciudad, o el caballo, el camello, en este caso el Señor puso el ejemplo del camello, hacia la ciudad, el camello venía descargado, tal vez el que lo montaba iba entrando a la ciudad, entonces se bajaba y el camello podía entrar por el ojo de la aguja, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero cuando el camello venía cargado, con su silla y todo lo que cargaba el camello, no cabía por el ojo de la aguja. Y tocaba quitarle la carga para que entrara. Esa carga que tenía el camello no le pertenecía. Era algo que el hombre le había puesto, era algo que no es propio del camello y no lo dejaba entrar por el ojo de la aguja. El Señor no dijo un camello cargado, dijo un camello que entre por el ojo de la aguja. Un camello sin ninguna carga, sin ningún apego, sin nada que le estorbe. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Si nosotros vamos a entrar al reino de Dios y tenemos cargas, tenemos apegos que no nos permitan encontrarnos con el Señor, entrar en la presencia del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pues soltar esas cargas. Y esas cargas son lo que se llaman apegos o las riquezas. ¿Cuál es nuestra riqueza? A veces estamos tan apegados a algo que nos separa de Dios, como un vicio, una persona, una página, un objeto, un acontecimiento, algo que hacemos que cuando nosotros vamos a rezar, vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a entrar en la misericordia del Señor, lo primero que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es eso, que nos separa de Dios. Y el Señor nos dice, la decisión está en ti. O te alejas por tu riqueza, o te alejas por tu apego, o te alejas por eso que te separa, o sencillamente lo vendes, lo sueltas, y entras sin ningún inconveniente. Si tú te apegas, si tú no sueltas, el Señor dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Pero si tú sueltas, pues vas a poder entrar en el reino de Dios. Ahora, si el dinero es tu Dios, y si el dinero es tu riqueza, y si el dinero es tu apego, pues eres un rico muy pobre. ¿Me hago entender o no? Pero la riqueza de la cual nos habla el Señor es aquello que no nos permite entrar en el reino de los cielos. Algunos dicen, no, Padre, es económico. No vean la pregunta de Pedro. Y nosotros, que lo hemos dejado todo, le dice Pedro, ¿no? ¿Cuál es nuestro premio? Lo hemos dejado todo. Y el Señor se lo asegura. Mira, Pedro, el que haya dejado por mí casas, hermanos, hermanas, hacienda, madre, padre, por amor a mí al reino, recibirán esta vida 100 veces más en casas, haciendas, hermanos, hermanas, madres, padres, y en la próxima vida la vida eterna. Marcos en el capítulo 10, versículo 28, lo dice muy claro, dice, recibirán esta vida 100 veces más
me enchina la piel al decirlo, pero dice, con persecuciones, y en la próxima vida, la vida eterna. La persecución es propia del reino, de aquellos que hemos dejado todo por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea que a veces tenemos que dejarlo todo, no solamente lo material, sino que hay cosas que el Señor nos pide, que están ahí dentro de nuestro interior, que tenemos que entregárselas, porque Él es el que sabe qué es aquello que nos está alejando del Señor. Entonces, frente a esto, nosotros podemos ir concluyendo de la siguiente manera. Cuando usted se llena de riquezas, se llena de apegos, se llena de cosas exteriores que no le pertenecen a usted y lo alejan del Señor, usted se hace un esclavo de eso. Y la Biblia tiene una palabra en griego para eso, se llama la palabra hobelim. La palabra hobelim significa cadena. Cadena es aquel que está amarrado y ligado a algo que no lo deja moverse. Un ejemplo, en Colombia, cuando era la época de la esclavitud, en Colombia los esclavos eran amarrados de una base, o a veces de una bola grande, o a veces de una columna, o a veces los amarraban de los pies. Le ponían una cadena aquí, otra cadena acá, y el esclavo no podía caminar mucho, porque estaba siempre ahí con ese yugo, con esos grilletes ahí. Ustedes no han visto que en Colombia nosotros bailamos cumbia bailamos los colombianos, y la cumbia del colombiano se baila de un piecito, otro piecito, esa es la cumbia del colombiano, porque así bailaban los esclavos. El divino niño se apareció con las manitos arriba y con el piecito así como bailando cumbia. Y algunos dicen, padre, ¿y por qué dice usted eso? Porque así es. ¿Saben por qué? Porque es símbolo de libertad. El Señor dijo, yo reinaré. Y eso es lo que el Señor quiere, reinar en el corazón, en la vida. Que no reine el pecado, que no reine ningún tipo de hobeling, ningún tipo de cadena que no nos permite movernos. Y para yo poder ser libre, tengo que adoptar otra esclavitud, que fue la esclavitud que nos propuso a nosotros la Santísima Virgen María. La Virgen María también dijo, yo soy la esclava del Señor. Pero el verbo griego, frente a la expresión de la Virgen María, extrañamente no es hobeling, porque hobeling solamente es una esclavitud negativa. El verbo que utiliza la Biblia es doulos, y doulos significa ser esclavo de Cristo. La única manera en yo ser verdaderamente libre de cualquier tipo de apego es volverme esclavo de Cristo, que Cristo sea mi máxima riqueza. Y de ahí en adelante lo que quiera venir. Porque a veces hasta un don se nos puede convertir a nosotros en una riqueza. Hasta un carisma se nos puede convertir a nosotros en algo que nos separa de Dios. ¿O no escuchaban la primera lectura? Que está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo del 1 al 10, que es una referencia propia del demonio. ¿Sí la escucharon o no la escucharon? Vean lo que dice. Me vino esta palabra del Señor. Dice, hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces, desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor, te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú eres hombre y no eres Dios. ¿Osarás decir, soy Dios, delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso, a mano de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Esta es una referencia de la caída del demonio del cielo, que se creyó como Dios. Isaías lo habla de una manera más clara. ¿Y qué hizo el demonio? ¿Quién era el diablo? Antes de ser diablo, ¿quién era? Era un ángel.
Y vea, el padre Fortea tiene un libro que se llama La historia del mundo angélico, y el padre Fortea lo explica muy bien en este libro, ojalá lo leyéramos, es como una obra de ciencia ficción, pero desde el mundo angélico, es una cosa impresionante, y utiliza escritos, revelaciones privadas, y va concatenando toda una teología muy profunda, el padre Fortea, pero el padre Fortea dice que Dios en su infinita misericordia, de un solo momento, creó millones y millones, miriadas y miriadas de ángeles, pero en medio de todos esos ángeles, creó a uno más bello que los demás. Dice el padre Fortea, y me gusta esa expresión de él, es como si Dios se hubiese emocionado creándolo y hubiese dicho más grande, más lindo, más bello, más grande, más hermoso, y lo llenó de majestad, lo llenó de dones, lo llenó de gracia, lo llenó de belleza. Pero ¿qué hizo este ser? Este ser se vio a él mismo y se vio hermoso. Se vio a él mismo y se vio precioso. Se vio a él mismo y dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios, no necesito de Dios. Entonces, utilizó los dones que Dios les había dado para él mismo ensimismarse, llenarse de soberbia, llenarse de orgullo y terminar lejos de Dios. Aún un don nos puede a nosotros alejar de Dios si no lo sabemos nosotros trabajar, si no lo sabemos vivir. Que la máxima riqueza que tengamos no sea un don. Que la riqueza que nosotros tengamos sea Dios. Por eso los padres de la iglesia hablan de la pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Por eso Job decía, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Que lo máximo que nosotros tengamos sea el amor al Señor. Porque hasta un don nos puede llegar a nosotros a alejar de Dios. Vea que mi ministerio, hablando de esto, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y los que me conocen saben que yo siempre lo digo, yo no tengo dones. Hay gente, ay, padre, ¿cómo que? No, yo no tengo dones. Yo le digo al Señor, Señor, úsame como tu pueblo necesita. Vea lo que pasó el domingo ahí. Ahí el teniente me estaba ahí cuidando, la escolta, la hermanita Maru, ahí estábamos caminando y llegó una mujer en silla de ruedas. No estábamos orando, teniente, no estábamos pidiéndole al Señor, pero en ese momento esa hermanita necesitaba ese milagro. ¿Y qué pasó? Yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, dile a esta mujer que se levante, que ya la sané. Y yo fui y dije, madrecita, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la mujer me volteó a ver y se levantó y volvió y se sentó. Y le dije, que Dios la sanó, levántate y anda. Y se levantó. Algunas personas dirán, uy, padre, ese don de milagro. Sí, es un milagro. Llevaba, ella misma lo dijo, 10 años enferma, 9 años sin caminar. Le dio un paro cardiorrespiratorio que la dejó tendida en esa silla de ruedas, impresionante. Sin embargo, el Señor la levantó. Y entonces algunos dirán, padre, ¿qué don de milagro? Pero vea que yo digo que no, que en ese momento Dios necesitaba hacer ese milagro y lo hizo. O allí en Colima, donde estábamos predicando la vez pasada que vinimos, en la hora santa Dios necesitaba levantar 6 paralíticos y a los 6 los levantó. Y se levantaron y salieron corriendo algunos. Unos que eran enfermos de su columna, no podían caminar, pero otros tenían las rodillas totalmente destruidas. Había un señor ahí que él podía moverse, pero no podía caminar, porque sus rodillas estaban destruidas. Llevaba años postrado en esa situación que no podía caminar. ¿Y qué pasó? El Señor lo levantó y salió corriendo, salió caminando. Y qué bonito es. Yo le digo al Señor, Señor, utilízame en el don que tú veas que tu pueblo necesita. Entonces el pueblo necesita liberación, Dios se mueve en liberación, pero no siempre se mueve en liberación. ¿Y por qué no siempre se mueve el Señor en liberación como en otros lugares y en otros momentos? Porque no se necesita de esa intensidad. Porque, como dicen las muchachitas hoy en día, hay niveles de niveles. Hay niveles de niveles. Claro que sí. Hay lugares que, uy, es una cosa terrible. Uno llega a rezar y eso parece un infierno. Cómo gritan, cómo vomitan y se ven cosas terribles, terribles, terribles. Hasta vomitan cosas materiales. Pájaros, serpientes, sapos, cuchillas, tornillos, unas cosas terribles. Pero hay lugares que uno llega y no se mueve Dios tan fuerte en liberación porque no se necesita. A veces se mueve en sanación física o a veces en sanación interior. Cuando uno empieza a orar y empieza Dios a sanar el corazón y las mujeres a llorar. Y yo le digo al Señor, ¿y por qué? Porque yo siento que esa es una clase de pobreza espiritual.
Porque Dios no quiere que uno se apegue a un don. Dios quiere que uno se apegue a Él. Es más, perdónenme esa expresión, hasta es mala. San Juan de Eudes decía, ni Dios mismo tiene que ser un apego para nosotros. Dios tiene que ser parte de nosotros. Y por eso tenemos que vivir el ser de Dios. ¿Te vea qué bonito esto? Que ni un don sea para nosotros una riqueza. Porque si el don se le convierte a usted en su riqueza, lo va a terminar separando de Dios. Lo va a terminar a usted alejando del Señor. ¿Y cuánta gente llena de dones, de carismas, vemos lejos del Señor? Lejos del Señor. Vea lo que le pasó a este ángel hermoso que Dios creó, se convirtió en una bestia, tanto que lo llamamos diablo, que Dios lo ate y lo reprenda, Satanás, que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque se alejó del Señor. De ser luz bella pasó a ser luz bel. De ser el Leví del cielo, el sacerdote del cielo, pasó a ser el Leviatán, que es un demonio. De vivir en el cielo, cerca de Dios, fue arrojado a la tierra. Y esto es impresionante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es nuestra riqueza? Y ojalá que la respuesta sea la respuesta de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Mi riqueza solamente es Dios. Ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Ha puesto sus ojos en la humildad de su esclavo. El esclavo, el que solamente depende de Dios. Doulos, esclavo de Cristo, para verdaderamente ser sanos y ser libres. Pidámosle al Señor hoy que en esta Eucaristía el Señor escuche nuestra oración y nosotros no solamente nos dediquemos al hacer, sino que vivamos verdaderamente el ser hijos de Dios y así poder vivir en esplendor toda su majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.